estructurado. El AMEF tiene una metodología bastante complicada. Entonces, en estos minutos que estaré con ustedes, pues trataré de abordarlo de una manera general para que los conceptos globales de lo que es esta metodología se puedan comprender. Y si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario durante el transcurso de la charla, con todo el gusto, siéntase con toda la confianza de poder preguntar o externar sus dudas. Bueno, y también antes de iniciar me gustaría agradecer aquí a nuestro compañero, a mi compañero José Manuel Ramírez, el ingeniero, que la presentación es de él, él la hizo, y pues como uno no descubre el hilo negro, le pedí el favor de poder utilizar su presentación, porque pues ya está hecha y entonces está muy bonita, para que descubrimos el hilo negro. Pero también es importante mencionar, si tuvieran alguna duda al final, pues aquí está también él y está el resto de nuestros compañeros evaluadores que ya presentaron. Y pues si tienen alguna duda del proceso de certificación o de los estándares, pues aprovechen, ¿verdad? Pero primero AMEF. Entonces, ¿qué es el AMEF? El AMEF es una metodología, ¿sí?, para mejorar procesos, que es, punto número 1, es proactivo, es decir, se adelanta a las situaciones de riesgo que existen en la atención a la salud. Y vamos a ver cómo el AMEF no empezó precisamente en los conceptos de salud, sino en la industria, que es sistemático y de trabajo en equipo, sumamente importante. El AMEF, estas son características, es proactivo, se adelanta a los hechos, sistemático, vea toda la organización como sistema, y de trabajo en equipo. Una AMEF que se hace por 2 o 3 personas desde un escritorio de una manera hipotética sirve para 2 cosas, para nada y para nada. Entonces, el AMEF es una metodología que, si bien cuesta trabajo, también es muy noble en el sentido de que nos da resultados cuando realmente se implementa lo que nos da el resultado de la metodología. ¿Y qué significa? Análisis de modo y efecto de fallos o de fallas. Eso es bien importante, es analizar los modos y efectos de las fallas, porque a veces hasta el nombre nos genera confusión. A veces le llaman análisis de modo, de efecto y fallas, que no es lo mismo. Este es un análisis para, ¿sí?, vamos a analizar los modos y los efectos de las fallas, y es lo que nos vamos a enfocar. Y gracias a esta metodología se pueden evitar riesgos, se pueden evitar que estos riesgos latentes se conviertan en problemas y que terminen dañando al paciente, al familiar o al personal de la salud. Como les comenté, el AMEF no proviene de la industria de salud, proviene, ¿sí?, de la industria aeroespacial. En los años 60, si recuerdan, en el 63, cuando John F. Kennedy anuncia que para finales de esa década Estados Unidos debería de llegar a la Luna en el ámbito de la Guerra Fría para ganarle a la Unión Soviética, anuncia en el 63 que tendría que llegar. Entonces se crea, ya se había creado en el 58 la NASA, y en el 63 establece el programa Apolo. Y son ellos los pioneros que empiezan a utilizar esta metodología para que al final, que ya cumplimos 50 años precisamente hace algunos días, de que el hombre llegó a la Luna, pudieran realmente llegar dentro de, y no fue el primer intento, fue el Apolo 11, desde que empezó el proyecto Apolo 1. Sin embargo, esto permitió, al final de cuentas, que el hombre pudiera llegar a la Luna en julio del 69. 5 años después, la Fuerza Aérea Naval de los Estados Unidos desarrolló un proceso, ¿sí?, militar, si lo pueden tomar, de hecho está en internet, este procedimiento MILSTD 1629, quién sabe por qué le pusieron así, pero ustedes lo pueden encontrar en internet. Si lo googlean, aparece el documento, y está bien interesante, está escaneado, ¿sí? Hoy está obsoleto, pero fue el primer documento formal como AMEF que regulaba el uso de la metodología. Y de ahí en adelante, en los 70s, ¿sí?, la industria automotriz lo empieza a utilizar para mejorar el diseño de los automóviles, ya que habían tenido demandas civiles por malos diseños de los automóviles. Ya ven que el tornillo que no funciona y que se cae, entonces hace que o gaste más gasolina, o que la dirección no funciona, etcétera, etcétera. Entonces ellos en los 70s empiezan a utilizar esta metodología para el diseño de automóviles. Posteriormente, en los años 90, la parte de salud, ¿sí?, que se encarga de los retirados de la fuerza de la milicia de Estados Unidos,
dice, oigan, la industria ha utilizado por años una metodología que le llaman AMED o ANFE. Entonces, ellos fueron los primeros en salud, ¿sí? Los veteranos de la Fuerza Naval de Estados Unidos en salud lo aplicaron por primera vez en salud y se dieron cuenta que funcionaba. Posteriormente, en la historia, ya fue Joint Commission International y Joint Commission quienes empiezan a utilizar la metodología, e incluso existen manuales de Joint Commission que ustedes pueden consultar también en internet o los pueden comprar, en el cual se establece la metodología de la MED como metodología de rediseño de procesos o de diseño de procesos en salud ya establecida como tal. Entonces, como muchas o como la totalidad, mejor dicho, de los procesos de seguridad del paciente en salud, ¿sí? No son inventados en la salud, provienen de la industria. Las metas internacionales, las dobles verificaciones, los tiempos fuera, pues no fueron inventadas ni fueron creadas en la industria de la salud, provienen precisamente de la industria, ¿sí? Ya sea de productos o de servicios. Entonces, eso es bien importante y las hemos ido adaptando al contexto de la salud, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología de la MED? Analizar un proceso de alto riesgo en forma integral y para cada actividad reconocer y evaluar lo que posiblemente pueda fallar, identificar las causas y los efectos, ahorita vamos a hacer un desglose en un ejemplo, y desarrollar acciones, y esto es lo más importante, desarrollar acciones para reducir la probabilidad de que esos fallos que estamos analizando puedan ocurrir durante la atención y terminen dañando al paciente, al personal, a la familia, a los visitantes de las instituciones de salud. Y al final de tener este proceso, lo más importante no es tener un Excel, no es tener un cuadrito, no es tener una hoja, sino tener realmente un proceso implementado, que antes, lo voy a decir de manera coloquial, era un desastre y por eso era riesgoso, y entonces rediseñarlo para entonces permitir que sea más seguro, más no infalible, porque recuerden que la seguridad del paciente se basa en aceptar que los seres humanos nos equivocamos, que somos falibles y que nos movemos en sistemas que son disfuncionales. Y entonces, por más que nos digan que no nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos. O levante la mano quien de aquí jamás ha cometido un error en su vida. ¿Quién nunca ha tropezado de nuevo y con la misma piedra? ¿Nadie? Digo Alicia Villarreal, ¿verdad? Entonces, paso a paso. Entonces, la metodología lleva una serie de pasos, en el cual el primero es identificar el proceso. Perdón, ¿eh? Efectos especiales. Bueno, pero sí se oye, ¿no? Bueno, entonces, primer paso, identificar el proceso que tenemos que rediseñar. O sea, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Pero eso nos lleva tiempo y ahorita lo vamos a analizar. Segundo paso, construir el equipo multidisciplinario, que era una de las características de la metodología, trabajar en equipo, no es una metodología solitaria. Tercero, describir el proceso, que a veces nos cuesta mucho trabajo también. Cuarto, conducir el análisis como tal de cada una de las actividades del proceso, desarrollar el plan de acción, y hasta ahí nos quedamos. Y entonces nos quedamos con manuales bien bonitos que metemos en una carpetita, los ponemos en un guardahojas ahí y lo guardamos en un librero donde nadie lo va a utilizar, porque solamente el director general o la directora o jefa de enfermería y el director médico lo pueden tomar, ¿verdad? Error. Es uno de los errores más grandes que tenemos en implementar actividades y acciones de calidad y seguridad del paciente. La calidad y la seguridad del paciente no son buenos deseos ni planes de acción que uno manda haciendo 1000 hojas, ni porque tenga 100 páginas y porque tenga bien bonito ahí los colorcitos y que diga página 25 de 1000. Eso no es calidad y seguridad del paciente. La calidad y la seguridad del paciente es realmente dar seguimiento a las acciones en la vida real, que estén implementadas y que la gente que trabaja enfrente de los pacientes pueda realmente vivirlo y que digan, ok, a usted sí le creo porque estoy viendo cambio. No como van generaciones que pasan gente de calidad y nomás veo cómo se van aumentando los manuales y ni los conozco, ni los aplico, ni les interesa que los sepan. Entonces, eso no es calidad. Entonces, realmente seguir las acciones, y eso es lo que nos va a llevar el AMED, ¿sí? Y eso yo creo que es la idea principal que quiero que se lleven de aquí. Como les dije, no van a aprender a hacer una AMED, van a tener la idea de qué es y cuáles son los pasos en general, pero si se llevan la idea de que el AMED es un cuadrito de Excel que voy a terminar imprimiendo con colorcitos bien bonitos,
Lo siento mucho, pero no es así. Y no debería de ser así porque tiene que ser una metodología real que nos lleve a la atención de los pacientes. Y entonces, la primera pregunta es, si tengo que identificar el proceso, ustedes imagínense en sus centros o donde laboran, ¿qué proceso quisiera yo rediseñar? ¿Qué proceso quisieran ustedes cambiar, mejorar, para entonces hacerlo más seguro? Para que entonces los pacientes sean menos dañados. Cada quien tiene una idea diferente, cada quien va a tener diferentes maneras de hacerlo, de pensarlo, perdón. Y otra cosa bien importante es que el AMED sí nos sirve para cambiar o rediseñar procesos de manera bonita, ¿verdad? Diciendo rediseñar, no es otra cosa que hacer cambios. Pero finalmente, uno cómo puede hacer cambios en los procesos, cómo los hacen los jefes, los subdirectores, los directores, los gerentes cuando van a hacer un cambio en un proceso. ¿Acaso les han dicho, miren, ahora este se va a encargar de esta cosa, tú de esta manera y se va a hacer de otra manera? ¿Tuvieron que hacer una MEF? Pues no. Entonces el rediseño de procesos en general, a grosso modo, se hace por decisiones, por experiencia, por conocimientos, por competencias del personal que es directivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos los días se cambian los procesos, pero el AMED nos permite centrarnos en esos procesos o en ese proceso prioritario donde me voy a tomar el tiempo de tomarme unas semanas, un mes, 2 meses de implementar la metodología y con esta metodología hacer los cambios. O sea, el rediseño se puede hacer ahorita o se puede hacer con una metodología como puede ser el AMED. Entonces, para que no crean que cada vez que se diga rediseño no es igual a AMED, no es lo mismo que AMED, pero va de la mano. Y entonces, ¿de dónde selecciono el proceso? Si tengo sistemas, servicios, áreas de oportunidad, controles, mantenimientos preventivos, correctivos, bitácoras, etcétera, N cantidad de actividades que hago durante la atención a la salud. Aquí lo más importante es tomar la realidad de la organización, porque si queremos mejorar algo, lo primero es aceptar que no es del todo correcto, porque muchas veces las organizaciones tienden a eso, a querer tomar los mejores procesos que tienen. No, es que la esterilización ya está perfecta, el proceso de esterilización, de las pinzas, de lo que ustedes gusten, pero entonces ese es el que quiero rediseñar. ¿Por qué si ya está seguro? No, ese es el que me gusta. Bueno, pues sí se puede, pero tienes otros más riesgosos. A lo mejor enfócate en esos primero. Entonces la pregunta es, ¿existe riesgo? Yo les pregunto, ¿aquí hay riesgo? No sé dónde lo tomó el ingeniero, a lo mejor era su carcachita. Ahí la estacionó afuera por favor. ¿Sí? Así estacionan los coches. Y entonces, algo bien importante, uno depende del foro y de las funciones que uno va teniendo en la vida, desde donde habla. Cuando trabajaba hasta enero de este año como director general adjunto de articulación en el Consejo de Salubridad General, pues mi trabajo era hablar única y exclusivamente del modelo del Consejo de Salubridad General. Ahora ya no, gracias a Dios. No es porque no me gustara, lo quiero mucho, pero ahora puedo hablarles de otras cosas que van más allá del modelo del Consejo. La calidad y la seguridad del paciente en México no se limita al modelo del Consejo de Salubridad General, y siempre lo dije, y lo repito ahora que estoy en otra fase. Entonces si usted está queriéndose certificar implementando el modelo, tendrá que tener una identificación de riesgos y problemas, y de uno de los riesgos prioritarios, tomar ese riesgo para rediseñarlo con AMED. ¿Sí? Proceso de alto riesgo, y con eso le van a dar su 10 de calificación en el plan de QPS, en la parte de QPS 7 o 6, no me acuerdo. 7. Y entonces eso le sirve para su plan de calidad y seguridad del paciente, acorde al modelo del consejo. O puede no tomarlo de ahí, también es bien importante eso. ¿Por qué? Porque luego nos ha pasado también en la experiencia cuando evaluamos, y también como implementador, de que el AMED solamente lo tiene que manejar el personal de calidad, y es un solo AMED para todo el año. Claro, si uno va empezando como organización, hagan solo uno y vayan reproduciendo, pero al siguiente año le dicen, oiga, yo soy del departamento de procesamiento estéril, o sea de la selle, y quiero hacer una MEF. No, porque la MEF ya está destinado únicamente para la terapia intensiva, para tal proceso. ¿Por qué limitar a la gente también? Oiga, pero si la vez pasada nos enseñaron la metodología, permitan que la gente también pueda expresar
esa inquietud que tienen de hacerlo con los procesos que ellos saben que no son del todo seguros y que pueden ser mejorables. Ya escogerán uno para el plan de calidad, acorde a la evaluación de riesgos y problemas, pero no limiten a la gente. O sea, la gente quiere aprender y entre más lo repliquen, la gente va a ir aprendiendo más. Segundo paso, equipo de trabajo, algo que a veces nos cuesta mucho. Juntarnos y estar en una silla, sentados alrededor de una mesa, no es estar en equipo, ¿sí? Se recomienda que no sean más de 10 integrantes, ni que haya café ni galletas. No, no es cierto. Ustedes pueden llevar lo que ustedes gusten, pero también muchas veces las reuniones de trabajo que se convierten en tomar café, galletas y comer papitas y no hacer nada, pues son poco efectivas, ¿verdad? Digo, a quien no le gustan, pero hay que trabajarle no más de 10 integrantes con equipo multidisciplinario, que las personas, ¿sí?, estén involucradas en los procesos. Oiga, si vamos a rediseñar un proceso, se me ocurre, de limpieza, desinfección de algún área, ¿y a quién me voy a traer? Oiga, señor guardia de seguridad, véngase a la más porque como que no tiene nada que hacer. Y tú le preguntas, ¿y en qué parte del proceso participa? Pues él vigila que no entren a la sala. Entonces, las personas tienen que participar en los procesos y ser dueñas de esos procesos porque nadie mejor los conoce. Si vamos a querer rediseñar procesos del departamento de procesamiento estéril, ¿a quién vamos a invitar? Obviamente, si depende de enfermería, pues a la jefa director de enfermería. Obvio, pero también al personal, y es más importante el personal operativo. Ahora, otra de las estrategias que muchas organizaciones implementan, que pueden servir o no para cada uno de ustedes, es invitar a personal directivo que pueda tomar decisiones, por no decir que sea el administrador de la organización. ¿Por qué? Porque hay veces que se requiere cierta estructura o tener recursos para poder implementar los cambios. Y entonces, si ellos se dan cuenta y están participando, la probabilidad de que les suelten la lana va a ser mayor, no me van a dejar mentir. Entonces es una estrategia que se ha implementado, que muchos implementan para poder entonces hacer partícipes a los tomadores de decisiones, para que no nomás vean, estos nomás piden, sino que ya viviéndolo puedan realmente sentirlo. ¿Sí? Siguiente, establecer la filosofía de la organización, ¿sí? O sea, describir el proceso como tal. Describir el proceso muchas veces nos cuesta mucho porque lo que les comentaba previamente es que queremos tapar el sol con un ojo, con un dedo. También se vale. Con un dedo. Y entonces decimos, no, es que, por eso les decía a veces, invitar o no directivos depende de la cultura organizacional. Porque aquí tenemos que decir la verdad. Así como está de mal el proceso, así tenemos que describirlo y mapearlo. De esa manera. Y entonces hay culturas organizacionales donde no podemos decir que está mal porque nos van a fregar. Entonces, no, mejor. ¿Y cómo es el proceso? Fulanito hace esto. Y todos, sí lo hace. Sí, todos, sí. Y todos saben que nada pasa así en la vida real. Y entonces, el punto es de poner el proceso tal cual ocurre y delimitarlo muy bien. Otro error común es que no se delimitan bien los procesos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde empieza el proceso de esterilización de un instrumental médico para una cirugía? ¿Dónde empieza? Desde que se termina de usar en la cirugía previa, cuando se entrega al departamento de procedimiento estéril, cuando lo recibe, cuando lo lavan, cuando lo desinfectan. ¿Cuándo? Si les pregunto, nadie de nosotros tendría la razón, porque depende de dónde está el riesgo. Si el riesgo está desde que se deja en la sala quirúrgica el instrumental y no lo estoy tomando en cuenta, pues entonces yo mismo me estoy limitando. Entonces el proceso tiene un inicio y un fin de donde ustedes vean que está el riesgo. No hay algo que les diga, este es el inicio del procesamiento. Si yo les digo, ¿cuál es el inicio del proceso de administración de medicamentos? ¿Cuál es? ¿Será desde que se dispensa? ¿Será desde que lo recibo? ¿Será cuando hago mi Cardex? ¿Será cuando el médico hace la prescripción del medicamento? Pues depende. Aquí no sé, a lo que voy es que no se enganchen en que este tiene que ser el principio y el fin. No, es dónde está el área de oportunidad que tengo en este proceso y lo voy a abarcar, y que tampoco sea tan amplio, porque a veces también nos vemos, queremos rediseñar sistemas, que sí se puede, pero es muy complicado.
Es decir, el sistema de medicación lo tenemos que rediseñar. Y entonces empezamos desde que se adquiere el medicamento, se hace la licitación y pasa por todos. Entonces una listota, y ahí los quiero ver pasar un año haciendo una MED que al final no sirvió para nada. Entonces los procesos tienen que estar bien delimitados, aunque sean cortos. 4, 5, 6 actividades, 7, 10. ¿Sí? Entonces con eso podemos trabajar mejor y más eficientemente que con 100 actividades en un proceso. ¿Sí? Las actividades hay que enumerarlas y la 1 será la primera actividad y la actividad final pues será el último número que pongan, y eso es lo que se van a llevar entonces a una tablita que pueden tener de diferentes literaturas, desde la MED que pide JCI, la que pide el Consejo de Seguridad General en su página www.csg.gov.mx. Parece que estoy dando anuncios. Pero bueno, ese es un trabajo que se hizo en el 2016. ¿Sí? Grupo multidisciplinario de evaluadores, que todos ellos estuvieron presentes, para llevar hay una guía metodológica de la MED acorde al modelo del Consejo. Y entonces es llevarse a esta tablita tal cual, si pusieron del 1 al 8, entonces son 8 actividades. En la tablita que van a utilizar la parte que diga actividad del proceso, pues ¿cuántas va a haber? En la 8. No puede haber más. No es muy difícil. Porque también luego hacen el mapeo, hay 8 actividades y de repente en la tabla para desarrollar la metodología MED hay 15. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde aparecieron 15? Es que conforme fuimos mapeando otra vez, pues se agregaron más. A ver, entonces el mapeo no está bien hecho. De aquí es donde tienen que salir las actividades que van a ir en esa columna que dice actividad del proceso. Denle copy-paste, pues, más fácil. Y así ya no va a haber problema. Si son 8 actividades, son 8 filas en la columna de actividades. Posteriormente, después de que le ponemos aquí los identificadores, muy importante, ¿sí? Cómo se llama el proceso, quién lo va a regir, cuándo empieza, etcétera, etcétera, cuándo es la última sesión, eso ya son cosas de forma que ustedes llevan para tener el control. Y entonces vamos a ver, ¿sí?, que tenemos que identificar modo de falla, causas, controles, nivel de prioridad de riesgo, plan de acción y evaluación de las acciones. Y entonces vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Actividad del proceso. Entonces, ¿cuáles son las actividades del proceso actual? Justo lo que les acabo de mencionar, tantas actividades, van en esta 8, aquí van a ir 8 actividades. Entonces, después tenemos que preguntarnos en la siguiente columna, modo potencial de falla o modo de fallo. ¿Qué puede salir mal de esta actividad? Si yo les pregunto, yo tengo que abrir la puerta, ¿qué puede salir mal de abrir la puerta? Que se caiga. Que no tenga la llave para abrirla. No. Es también interesante las respuestas, porque generalmente nos vamos, no. ¿Qué puede salir mal de la actividad, no de la puerta? ¿Se dan cuenta la diferencia? Si la puerta no tiene chapa, no tiene llave o algo, no tiene perilla, eso es de la puerta, esa estructura. ¿Qué puede salir mal de la actividad de abrir una puerta? Si yo tengo que imprimir una hoja, ¿qué puede salir mal de la actividad de imprimir? Que no sirva la impresora, no, de mi actividad, que no la imprima, que imprima otro documento, ¿sí? Que en lugar de tantas hojas imprima menos. Esa es la actividad. Que no sepa el funcionamiento de la impresora. Que no se haya evaluado el funcionamiento de la impresora, pero no es, la impresora está mal, no hay tinta. ¿Y por qué se los digo? Porque somos muy tendenciosos a, luego, ¿qué puede salir mal? Pues no hay tinta, no nos pagan, mucho trabajo. Y ahí sale toda la epifanía ahí de todo el mundo. Cosas que no nos dan tinta, no hay plumas, no hay lápices, salimos tarde, no sirve el aire. No, ese no es el enfoque es de la actividad. ¿Qué puede salir mal de la actividad? Aquí la meta Barcelona ya le tocó, por eso se acuerda. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda, ¿verdad? Y entonces, después es cuáles son los efectos, ¿sí? Es decir, ¿qué consecuencia tiene que esto salga mal? Si yo no imprimo una hoja que es para una factura, ¿qué puede salir mal? ¿Qué va a pasar? Que
que no le no paguen. me van a pagar, ¿sí? Y luego de eso es, ¿qué? ¿Sí? Y luego de eso es identificar, ¿sí? ¿Cuál es el control actual que tengo para que, ¿sí? Para que yo evite que no facture. Y entonces, nos vamos a esto. ¿Cuál es la actividad actual? Ahí está. Siguiente, ¿qué puede salir mal? Aquí hay un ejemplo. Actividad, transporte de pacientes de hospitalización a quirófano, transportarlo. ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? Camilla no funcional, en este caso los barandales no sirven. Como actividad, ¿qué podría salir mal? Que se caiga el paciente. Y entonces, si se cae el paciente, ¿cuál es la causa de que se caiga el paciente? Los Hubo efectos, un evento fracturas. adverso, ¿no? Pero ¿cuál es la causa por la que se cayó el paciente? ¿Cuál podría ser? Falta de barandal. No los subí los barandales. Ajá. Y si no hay, pues se los pongo. Por eso aquí está la parte donde les digo, bueno, si identifico que hay estructura con la que no puedo trabajar, como los barandales, ahí está el administrador, ahí está el director que les va a decir, oiga, ¿cómo no quiere que se me caigan si no hay barandales? Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo queremos mejorar el proceso si no me estás dando estructura? ¿Estamos de acuerdo en eso? Correcto. ¿Sí? Y entonces es, ¿sí? Se cae el paciente, ¿y qué puedo hacer yo para identificar que el paciente, ¿sí? Tiene riesgo de caídas? Pues evaluar el riesgo de caídas, que aparte, otra vez va el comercial y el modelo del consejo, pide en la meta 6 la evaluación del riesgo de caídas en ciertos momentos, incluyendo cuando hay cambio de área de servicio, las revaloraciones del riesgo de caídas. Y entonces, ojo, para el efecto de la falla, que es qué es lo que ocurre, o sea, qué ocurre, caída del paciente, ¿sí? Váyanse por la lógica, es efecto, ¿qué efecto tiene? ¿Cuál es la consecuencia? Caída del paciente. Con esta vamos a evaluar la severidad, qué tan grave es para el paciente. Y entonces aquí pueden encontrar escalas que vayan como este ejemplo del 1 al 5, del 1 al 10, etcétera. Pero aquí el punto es que entre mayor sea el número natural que le van a dar a ese valor, es más grave. ¿Qué tan grave es que el paciente se caiga? Aquí el ingeniero dijo que 3, yo creo que se cayó de aquí a 10 centímetros. Pero entonces ellos, y eso no está en discusión, por eso están trabajando en equipo, para que se pongan de acuerdo. Alguien puede decir 5, alguien puede decir 3, y al final se tienen que poner de acuerdo para dar una ponderación, por eso es trabajo en equipo. El 3 significa el efecto de la falla alcanza al paciente o al personal involucrado, generando un daño parcial que se puede solucionar en un corto plazo. ¿De acuerdo? Ese fue el puntaje que le dieron. Pero alguien pudo haber dicho, en su muy particular contexto, decir, no, le causó la muerte, le causó fractura de cadera, disfunción, ya no puede ir a trabajar. Bueno, entonces puede ser un 5. Eso, las ponderaciones, cada uno de los equipos que trabaje se lo va a poner. ¿De acuerdo? Luego es la causa. ¿Por qué ocurre que el paciente se nos caiga? ¿Sí? ¿Por qué ocurre? No existe un programa de mantenimiento correctivo ni preventivo de las camillas. En este caso, que era por los barandales. Si existiera ese programa de mantenimiento, pues alguien se hubiera dado cuenta que no hay barandales y entonces se hubiera comunicado con las personas correspondientes para evitar la caída del paciente. Entonces, esto no existe este programa. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí, ¿sí? Ocurrencia. ¿Qué tanto ocurre entonces que no tengan barandales las camillas? De verdad, ninguna tiene. Si ninguna tiene, pues le ponen 5 lo más frecuente. Ah, no, es que tenemos una camilla por ahí como que no tiene. Ah, pues le ponen 1 o 2, acorde a su contexto. Aquí dice muy frecuente, poco frecuente, ocurre todos los días o es extremadamente frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, severidad nos evalúa ¿qué? ¿Sí? La causa, ¿sí? El efecto nos evalúa la severidad se evalúa con efecto, ¿sí? La causa, ¿con qué? Con la ocurrencia, ¿qué tanto ocurre? Y finalmente es detectar los controles. ¿Qué es un control? Es un proceso, una actividad o algo, ¿sí? Que haga que me pueda hacer que se prevenga la causa. ¿Cómo yo entonces, ¿sí? Si no existe un programa de mantenimiento preventivo, ¿qué control tengo para las camillas entonces? Pues no tengo. Entonces, control actual, no hay control. ¿Sí? Y esta se evalúa con la detectabilidad. Y hay tablas de detectabilidad, que esta va al revés de la severidad de la ocurrencia. Entre
más daño sea, pues más grande el número, ¿verdad? Entre más ocurra, más grande el número. Si tenemos tablas de 5, del 1 al 5 es mayor severidad 5, mayor ocurrencia 5, 5 por 5, 25. Y ahora, al contrario, los controles van a la inversa. Entre mayor control tenga, el número es menor. Entre menor o donde no haya control, le voy a dar 5. Ojo, esto es bien importante. Cuando no existe control, aquí dice no hay control. Cuando no hay nada, le ponen no hay, no existe, inexistente. No hay de otra más que sea el número más alto de la tabla de detectabilidad. Porque ¿qué más hay o qué es peor de que no haber, de que no haya? No hay, pues no existe. Es no hay y no hay. Porque a veces resulta que en las tablas le ponen no hay control. Siguiente actividad, hacen todo este análisis, no hay control. Y de repente detectabilidad 5 en uno y 4 en otro. Entonces le digo, ¿cuál es la diferencia de sus no hay? Porque uno hay tiene 4 y el otro 5, que uno es más que otro. Pues si no hay, no hay. Y va a ser siempre el mayor número. ¿De acuerdo? Y aquí va al revés. Y entonces, al multiplicar severidad por ocurrencia, por detectabilidad, nos va a dar algo que se llama número prioritario de riesgo. En este ejemplo es severidad 3, ¿sí? Un daño intermedio al paciente, ocurrencia, ¿qué tanto ocurre? No ocurre tan seguido como todos los días, pero ocurre de vez en cuando. 4, detectabilidad, no hay controles. Lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 4 por 5 y nos va a dar un NPR, número prioritario de riesgo. Y así por cada una de las actividades que tengamos. Entonces, al final vamos a tener diferentes números prioritarios de riesgo, y son precisamente los números más altos en los que nos vamos a enfocar. Y vamos a desarrollar un plan de acción que se basa precisamente en esos números prioritarios de riesgo. Y este plan de acción es bien interesante, porque es cómo podemos disminuir el riesgo de cada falla, ¿sí? Esto ustedes ya lo pueden tomar, en el modelo del consejo no aparece, pero muchas otras metodologías sí la manejan, que es cómo le vas a dar seguimiento. Voy de nuevo, el AMEF no es nomás tener esto, ya está lleno y está bien bonito y con muchas letras y muchos numeritos, y hasta le coloreamos a los más altos rojos, a los intermedios amarillos y a los más bajos verdes. Qué bueno que esté así. Pero si eso no sirve para generar un plan de acción, y el plan de acción no lo llevamos a la vida real, con responsables, fechas, entregables, etcétera, y que realmente ir midiendo que la implementación se vaya dando, su cuadrito sirvió para nada. Sirvió para que tomaran café y galletas muy a gusto. Y entonces esto es la verdadera reingeniería o rediseño del proceso. Cuando del papel, ya lo vamos a hacer así de esta manera y aquí está el plan de acción, qué bonito, bájalo, llévalo a la operatividad y que realmente la gente lo vea. Y no me dejarán mentir, cuando la gente se da cuenta que su trabajo está cambiando y que hay resultados, empiezan a apoyar más. Y entonces aquellos que decían no quiero, no puedo, no me interesa, se empiezan a sumar porque empiezan como que a ver que algo está cambiando y se quieren hacer parte también del cambio de su organización. Y entonces, una vez que ya lo estamos implementando, tenemos que darle seguimiento a las acciones. Ahí está la MEF, el cuadrito, implementamos, ya capacitamos, que les vaya muy bien, nos vemos en el siguiente MEF. Dale seguimiento a las cosas. Ve que realmente esas cosas se estén haciendo como se decidió aquí. Y si hay que hacer cambios, pues haz cambios, porque la gente en la operatividad nos va diciendo que les puede funcionar o no. Nadie mejor que ellos que nos dé tips. Yo por ahí tengo una anécdota personal. Para certificar hay un proceso muy bonito, muy realista, me parece muy realista en PCI, el de reuso de materiales que están diseñados por el proveedor para utilizarse una vez, es decir, que son úsese y tírese una sola vez, o sea, los famosos desechables. Y realmente en todas las instituciones de salud se utilizan muchos materiales que están diseñados por el fabricante para usarse una vez, ya sea para ganar dinero o porque realmente están diseñados así. Por la cualquiera de las dos que sea, a veces no hay dinero para todo y hay que reusar. Y entonces si vamos a reusar, pues que realmente sea mediante un proceso bien establecido, por ejemplo, de cuántas veces se va a utilizar. Y en esta anécdota que les cuento de por qué es importante que la gente operativa nos pueda decir
cómo es que ellos lo viven. Es que cuando diseñamos ese proceso, empezamos, eran, si mal no recuerdo, 5, y entonces la gente de PCI y todos dijimos, no, pues estos 5, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cuántas veces se ha reusado cada uno de estos materiales? Pues bien fácil, mira, a este le vamos a poner azul cuando sea primera vez, rojo segunda, verde tercera, amarillo cuarta. A este que se va a usar 2 veces, café la primera, verde la segunda. Y a este le vamos a poner primera vez azul, segunda amarilla, tercera rojo. Y así lo pasamos. Y por más, o sea, ya sé que van a pensar que somos éramos, pero es la vida real. Y entonces después de que lo piloteamos, pues el personal de la central de esterilización nos dijo, oigan, ¿por qué no le echaron tantito coco y es más fácil estandarizar todo? Primera vez azul, segunda vez café, tercera vez verde, cuarta vez para todos. Y nosotros, pues sí, ¿verdad? Porque a veces esas cosas a uno se le pueden ir en el diseño. Y entonces, oigan, casi me dijeron que son, o sea, tan fácil que estaba. Pero a veces es normal que a uno se le vayan esas cosas y ellos viviendo le dicen, oigan, entonces, ¿saben qué? Tienen toda la razón y es lo más sencillo. O sea, la seguridad del paciente no tiene por qué ser, apenas en los colores, a ver, para este aparato el rojo es primera vez y para este el rojo es tercera vez. ¿Por qué hacerlo así si podemos hacerlo más fácil y eficiente? Escuchen siempre a la gente y eso en el seguimiento lo van a poder ir viendo. Y entonces, después de que el plan de acción de ese rediseño del proceso lo llevamos a la vida real, tenemos que volver a juntarnos en algún momento, ese equipo multidisciplinario, para hacer otra evaluación de severidad, ocurrencia y detectabilidad. Porque en teoría debería de bajar el NPR nuevo que estamos evaluando. Porque si no, compañeros, les pasó lo siguiente, han fracasado. O hay que hacer algo entonces para volver, ¿sí?, a cambiar esa actividad, o significó que no funcionó, que no fue lo mejor, que también se vale. Pues estrellándose es como uno aprende muchas veces. En este ejemplo pasó del 60 a un NPR de 60 a un NPR de 6, porque la de severidad era 3, la ocurrencia en la siguiente evaluación fue 1 y la detectabilidad fue 2. Díganme ustedes, si ustedes lo hacen solos, una MEF, y se ponen ahí a hacerlo solitos, llenar todas las tablitas y todo esto, numeritos, y al final dicen, voy a hacer mi plan de acción. Y luego se empiezan a evaluar ustedes mismos, ¿se van a poner más? Pues no, ¿verdad? De sonso se pondrían más. Entonces, la parte de que sea multidisciplinario también lo hace realista. A ver, no. ¿Cómo que severidad? Pues la severidad en general no va a cambiar. Porque también hay que ser coherentes, ¿sí? Caída de paciente, ¿qué tan severo es que se caiga? Era 3 en el inicio, y luego, ahora ya es 1. ¿Cómo está eso? Estamos de acuerdo que eso es muy poco probable que cambie, aunque sí hay ejemplos donde puede cambiar. Oye, ¿cómo que hace 3 meses que iniciamos era 3 la severidad de caída del paciente y ahora es 1? Pues que ahora que les pusimos colchones en todos lados, pues no, la severidad en general se mantiene. Lo que va a cambiar seguramente es la ocurrencia, que tantas veces ocurre, ¿sí? Y la detectabilidad es, entonces ya tenemos controles. Entonces de 5 me paso a un 2, ¿sí? Y entonces el NPR es menor y es como podemos decir que estamos triunfando en la vida, o ganando como siempre. ¿Sí? Y lo más importante es no dejar documentado el AMEF, no más así porque se nos ocurrió. Hay que implementar, y soy insistente en eso, el proceso rediseñado y darle seguimiento puntual. Sumamente importante eso. Aquí hay alguna referencia bibliográfica. Si ustedes quieren saber más de referencias, aquí está el ingeniero Ramírez, que nos puede apoyar, están los demás evaluadores. Tampoco quiero hostigarlos mucho, esta es una plática rápida, pero me gustaría que se lleven la idea de qué es el AMEF, una metodología proactiva, ¿sí? Proactiva, de trabajo en equipo y sistemática. Trabajo en equipo yo creo que es lo más importante y a veces lo que nos cuesta. Renuevo, no se trata de llenar tablitas de Excel con colorcitos por llenarlas. La tabla puede estar fea si ustedes quieren, puede estar no justificada, etc. Pero mientras sea realista en la operatividad del día a día, eso es lo que le va a dar valor realmente y nuestro trabajo va a valer también. Eso de estar sentados ahí, trabajando y peleándonos, porque aparte se van a pelear. Van a decir, es que no es 5, es 4, no, ¿tú qué sabes? Y eso está bien padre, porque significa que lo estamos poniendo en jundia. No se enojen cuando la gente discute, al contrario,
enójese cuando la gente está con los ojos cerrados y bostezando. Pues entonces, ¿para qué te invito? Mejor lo hago yo, ¿verdad? Entonces, comprometidos todos, les va a salir bien padre. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario y quiere preguntar algo, les puedo dejar mi correo, que es D de dedo, R de ratón, soberanes, V de velarde, @gmail.com, y con todo gusto, ¿sí? Ahí está el correo. Sí, me encanta que me puedan escribir o mensajitos, de verdad no es molestia para lo que se les ofrezca en cuanto a esto, de calidad, seguridad, y también mis compañeros seguramente ya los estoy comprometiendo, pero es parte de nuestro compromiso de ser evaluadores del consejo. Muchísimas gracias por su atención, de nuevo agradecido con toda la mesa directiva de Amexpe, un placer estar aquí y estoy seguro que no va a ser la última, ¿verdad, Alicia? No, no es la última. Ya la comprometí también. Gracias a todos por este momento que me escucharon y pues implementar Amexpe. Muchas gracias. ¿Sustituye el FODA? Este AMED, la pregunta es que si este AMED sustituye al FODA. No, el FODA es una metodología, como usted lo sabe, para detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas. Entonces es una metodología totalmente diferente. Esa es diagnóstica o para apoyar a diagnósticos o ver cómo está una organización, un servicio, un área en un momento en particular, para entonces desplegar planes de acción o de mejora. El AMED es para rediseño de procesos, muy diferente en las metodologías. El FODA me sirve para ver cómo estoy, cierta área, servicio, organización, qué puedo hacer, pero ya para implementar rediseño está el AMED. Son metodologías muy diferentes. ¿Qué no es el AMED también? El AMED no es una matriz de riesgos, tampoco es una matriz de riesgos. Las matrices de riesgos se utilizan en las metodologías, valga la redundancia, de gestión de riesgos para identificar procesos que son más riesgosos que otros. Y entonces de la matriz de riesgos obtengo procesos que puedo rediseñar con el AMED. ¿Sí? Son diferentes metodologías. Por ahí había una pregunta al fondo. Yo iba a preguntar eso, ¿cuál es la diferencia entre lo que explicaste con la gestión de riesgos del PMI? La gestión de riesgos del Premio Nacional de... Ok, ya. ¿Cuál es la diferencia? El PMI te hace, es un solo proceso. Si vieron, el proceso era traslado del paciente de habitación al quirófano. Ese es un solo proceso que voy a cambiar o rediseñar con el AMED. En cambio, la gestión de riesgos, cual sea que sea la metodología, me pide que yo establezca procesos, traslado del paciente de la habitación al quirófano, evaluación de riesgo de caídas, tiempo fuera antes de la cirugía, ingreso del paciente, ¿sí? Transfer del paciente en el área quirúrgica, y entonces ahí establezco diferentes procesos y los evalúo todos con base en diferentes variables que me permiten identificar qué tan riesgoso es uno. Es comparar procesos de la gestión de riesgos, y aquí es rediseñar un proceso. Esa es la diferencia contextual. ¿Algo más? Lo que pasa es, bueno, es que sí se hace un poco difícil, ¿no? En el planteamiento de cuál es el proceso que quiero mejorar, porque a veces nos equivocamos y a veces no es ese el proceso que quiero mejorar. Aquí yo creo que nos cuesta, bueno, a mí me cuesta un poquito de trabajo visualizar cuál es en sí el proceso que quiero mejorar. Para la selección del proceso se solicita, por así decirlo, para la metodología de certificación, que haya una evaluación de riesgos, gestión de riesgos, MPI o como le llamen, ¿sí? De ahí sale el proceso que voy a tomar para aplicarle la metodología MEF, ¿sí? Entonces, primero tengo que hacer evaluación de riesgos, seleccionar uno de riesgo prioritario para entonces aplicarle la metodología de AMEF para rediseñarlo. Esa es la diferencia. Súper. No puedo ir por metodología del modelo, no puedo irme a B si no he pasado por A. No puedo irme a rediseñar procesos con AMEF si no tengo una evaluación integral de riesgos y problemas o gestión de riesgos o como quiera que se le llame, ¿sí? Tengo que hacer primero la gestión de riesgos
para entonces seleccionar el proceso de riesgo y entonces aplicarle la metodología. Amén. ¿Algo más? Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues no nos queda más que agradecer la brillante participación del doctor Soberanes. Tenemos que entregar su constancia. Muchísimas gracias aquí. Y bueno, pues gracias a todos. Les pedimos por favor que nos permitan unos minutos más. Tenemos información muy interesante acerca de la asociación y que cuida para. Gracias.